Nuevamente estamos enfrentando, como todos los años en esta época, una explosión de casos de dengue, chikungunya y zika, que son enfermedades que tienen que ver principalmente con la depredación de nuestros recursos naturales, que tiene que ver con la falta de una política adecuada de protección de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, pero también principalmente por un descontrol en lo que hace a la proliferación de cualquier tipo de basurales, porque no tenemos una política justamente ambiental que tiene que ver con la educación principalmente. Y por esa falta de cultura para el cuidado de nuestro ambiente es que siempre surgen ese tipo de situaciones que son cíclicas y en donde se evidencia lo retrasado que estamos como país, a pesar de tener todas las leyes posibles, desde el ámbito del Código Penal, pasando por las diversas normativas medioambientales nacionales y locales. Nos falta gestión, nos falta ejecución, nos falta tener una política proactiva, porque penosamente el Estado paraguayo, a través de sus sucesivos gobiernos, tiene una política reactiva cuando el daño ya está hecho o cuando la situación está dada. Por eso, la crítica va no solamente a ese sucio y a esa sucia que no cuida su patio baldío, que no cuida su propia casa, que no cuida su piscina, que no cuida su entorno, que tira la basura por cualquier lado. El mensaje va dirigido a ese sucio y a esa sucia, a ese puerco y a esa puerca, que deberían ser procesados penalmente, pero no alcanzaría el sistema judicial para procesar a todos los puercos y a todas las puercas que son los causantes de esto. Amén de ello, también tenemos que hablar de la inutilidad administrativa por parte de aquellas entidades, desde gobiernos locales, municipalidades, que no sé para qué existen, gobernaciones, que menos sé para qué existen, y también el propio gobierno central, en donde se quedan en evidencia justamente los sucesivos gobiernos, porque no tienen políticas adecuadas para enfrentar correctamente lo que podemos en general denominar como el declive de nuestros recursos naturales, como la desaparición de los recursos naturales. Estamos matando nuestra tierra, estamos matando nuestro medio ambiente, y la evidencia de eso es el dengue, la chikungunya y el zika. Simplemente aquellos que son responsables deben ser castigados, pero esto debe comenzar, más allá desde lo penal, por una revolución cultural, pero principalmente y por sobre todas las cosas, con una intención de gobiernos que dejen de reaccionar y actúen ya de una buena vez y de por todas con políticas adecuadas a estos tiempos modernos, que hablan de la necesaria protección de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, de nuestra casa, la tierra, que es la única que tenemos en todo el vasto universo. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Hace no más de 10 años, o mejor dicho, en la última década, en el Paraguay han sido puestas en vigencias dos leyes puntuales que son muy modernas y que son conocidas, pero no son conocidas en la dimensión que deberían ser conocidas y debatidas públicamente. Mucho más aún. Una es la Ley de Protección al Consumidor. Y la otra es la ley que protege a la libre competencia, creando una comisión, en esta última, que justamente defiende y protege la libre competencia. ¿Qué significa eso? Que todos los paraguayos y paraguayas y extranjeros residentes en el país y empresas del extranjero puedan tener la misma oportunidad de trabajar, de crecer, desarrollarse, de generar empleo, de vender los productos, de comercializar, de industrializar, lo que sea. Libertad comercial absoluta. Es una ley muy moderna, la tienen que conocer, que crea una Comisión Nacional de Protección a la Competencia. Bueno, en el contexto de esto, Hoy les queremos presentar un caso que tiene que ver con algo que es muy delicado,
y que tiene que ver con lo que usted, por así decirlo, ejemplificar, si tiene la suerte, obviamente, en estos tiempos, se pone a comer en su mesa familiar todos los domingos, el asado. El asado vacuno, para que usted pueda disfrutar de un buen pedazo de vacío, de un buen pedazo de tapa cuadril, de un buen pedazo de costilla. En el Paraguay se mueve una industria que es absolutamente relevante y que hace de Paraguay una de las naciones con una estabilidad económica sin parangones, incluso en la región. La industria cárnica, que hace que usted pueda disfrutar esa hamburguesa, que hace que usted pueda disfrutar ese asado, ese guiso, en el Paraguay, especialmente del hato vacuno, es inmensa. Y hay que protegerla, y hay que cuidarla. Y por eso estamos hablando de esto que queríamos hablarle de hoy. Hoy día comenzó ayer comenzó la campaña de vacunación contra la aftosa. El Paraguay es un país libre de aftosa con vacunación que está rumbo a ser un Paraguay libre de aftosa, lo que nos abriría el mercado a todo el mundo. Hoy día prácticamente estamos en los mercados más exigentes del mundo. Nuestra industria cárnica, nuestra perla, la perla de la economía paraguaya es la industria cárnica. Hoy día usted puede disfrutar en cualquier parte del mundo prácticamente, en los mercados más exigentes. Y bueno, imagínese usted que nosotros estamos hoy día con una campaña anual que es doble, porque se comenzaron a vacunar aproximadamente 19 millones de cabezas de ganado. 19 millones de cabezas de ganado. De esos 19 millones hay un hato en particular que dentro de unos meses otra vez va a volver a ser vacunado. Ese hato en particular son 4 millones. Estamos hablando que año a año, en promedio, en esta época, se aplican 20 a 22 millones de vacunas. Cada vacuna cuesta 6.500 guaraníes. Entonces, ahí usted se dará cuenta de la importancia de esto. ¿Y qué está pasando a eso? ¿Qué está pasando ahora? Está pasando ahora una situación que la industria de los productos de la farmacéutica y productos veterinarios está pidiendo que se aclare un poquito, que se aclare mucho. Patricio Melul, el doctor médico veterinario Patricio Melul, justamente nos visita hoy y él es representante de esta industria que están pidiendo un poquito aclarar cómo viene la cuestión, porque están pasando cosas que al parecer no serían tan contundentes, claras o hasta justas incluso. Discúlpame esta introducción tan larga, doctor Patricio Melul, pero un poquito para tratar de graficar lo que está pasando en este sector. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nosotros queremos hacer unas puntuaciones bastante puntuales, valga la redundancia, sobre algunos temas que nos están incomodando en el tema de comercialización de la vacuna antiaftosa. Quería aclarar que justamente empezamos la vacunación el lunes, pero de 14, del hato general, unos 14 millones y medio de cabezas, y vamos a volver a vacunar entre 4,5 a 5 millones aquí a unos meses, específicamente en el mes de abril-mayo. Totalizando en total como unas 19 millones de dosis que se usa en todo un periodo o en 2 periodos de vacunación. Me equivoqué con unas cuantas millones de dosis, pero bueno. Pero vamos a llegar a eso, ese es el objetivo, llegar a esa cantidad. Dios quiera que en breve ya estemos vacunando en total 22 millones en un año. Entonces, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Si bien somos conscientes de la importancia que representa la vacunación antiaftosa, si no fuera por esa vacunación y la seriedad que se está poniendo a la hora de vacunar, hoy en día no estaríamos conquistando estos mercados tan importantes, y somos bien conscientes de la importancia que representa
este esfuerzo que todos hacemos, tanto la industria como el sector ganadero. Y queremos que sea así. A nosotros nos incomoda principalmente en este momento que no existe mucha claridad en ciertos sectores que están comercializando la vacuna a la hora de ofrecer las mismas, ¿verdad? Nos preocupa porque somos perjudicados en forma directa. Nosotros como laboratorio productor de vacuna tenemos 300 personas trabajando en la fabricación de la vacuna antiaftosa y cualquier mala información o cualquier información entre comillas malintencionada nos perjudica bastante, ¿verdad? Porque nos impide poder alcanzar nuestro potencial comercial, nuestro potencial de venta. ¿Cuál es el sistema de provisión o aprovisionamiento y posterior aplicación de las vacunas antiaftosa? Bueno, hoy en día el 80% de ese mercado de vacuna antiaftosa está manejado por una fundación que se llama Fundasa. Ellos compran la vacuna. Para aclarar nada más, la vacuna en promedio podemos decir que está a 2.500 guaraníes y 4.000 a 5.000 guaraníes cobra Fundasa por la certificación de por cada cabeza de ganado. Por cada cabeza de ganado. Entonces, sumando los dos ítems, podemos decir que $1 cuesta vacunar una cabeza de ganado. Entonces está en juego más o menos como 19 millones de dólares al año, y de esos 19 o 20 millones de dólares al año, el 80% capta Fundasa como fundación encargada de justamente de la parte operativa de gestionar todo lo que es la vacunación del hato ganadero. Cosa que nosotros no estamos en desacuerdo, nosotros realmente estamos bastante seguros de que tenemos que seguir por un camino serio y creemos que Fundasa representa bastante seriedad y se creó con fines loables y eso queremos que se siga manteniendo, que no se distorsione en el camino, evitar... ¿Por qué hablas de distorsión? ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, específicamente, por ejemplo, nosotros hemos recibido muchas quejas de parte de nuestros clientes que quieren utilizar nuestra marca Galafto y gente del mando medio de Fundasa envían información errada, como mencionando, por ejemplo, que nosotros no estamos o ellos no poseen nuestra marca para la comercialización. Entonces nuestros clientes quedan confundidos y nos llaman a nosotros queremos usar su marca, pero Fundasa nos dice que no tienen. Tenemos audios al respecto, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos... Vamos a escuchar el siguiente audio, por favor. Hola, te explico un poco. Nosotros en nuestra oficina que están, no sé yo de qué región vos sos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra oficina en Caacupé, Eusebio Ayala y Arroyo Estero. De la zona que a vos te corresponda, no sé. Pero nosotros tenemos a disposición de los propietarios mayores, como en tu caso, solamente Oleolauda tenemos en la oficina, que está al mismo precio, a 2.600. Tenés la opción de retirar del laboratorio de Lauda de Guayaquil en Asunción, y de todos los otros que están ahí marcados tenés la opción también de retirar de Asunción. Nosotros tenemos solamente la de Oleolauda en oficina, ¿verdad? Y las otras, esas que son más baratas, esas son sola y exclusivamente para pequeños productores, o sea, para vacunadores que vacunan a pequeños productores. La de brucelosis, nosotros tenemos brucelina B19 en la oficina. Esta brucelina B19 de Covepa, nosotros tenemos a disposición de ustedes en cualquiera de nuestras oficinas.
Mientras tanto, la otra que es de Ciavet, esa hay que solamente en Ciavet poder retirar. También poder retirar del laboratorio de Covepa estas bruselinas, la de brucelosis. Ahora está abierta la comercialización de todo esto directamente con el propietario. El que le queda mejor retirar de nuestra oficina, con mucho gusto. ¿Quién es Italo Garelli? Bueno, yo personalmente no le conozco al señor Italo Garelli, pero tengo entendido que es funcionario del Fundasa En Cordillera. en Cordillera, sí. ¿Y cómo se explica el audio? En el audio habla de todo menos... Legal Asto. Sí. Bueno, nosotros entendemos que hubo un direccionamiento hacia una marca en especial. Y entonces eso es lo que a nosotros nos incomoda, ¿verdad? Ese direccionamiento, ya sea en forma inconsciente o consciente. Nos perjudica a nosotros porque crea una confusión con el consumidor final, que es realmente el ganadero. Y personalmente creo que Fundasa tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de información, porque ellos captan el 80% del mercado y eso es un monopolio. Es como si fuera que ustedes están siendo dejados de lado en el mercado. Claro, tener el 80% de un mercado es un monopolio. Se puede alegar que hay un bien general más importante, que es justamente se me fue El servicio que se está dando, el bien general, no es que es la industria paraguaya, porque esta sí, es una industria paraguaya. Sí, hay un bien general mayor que es el estatus sanitario. Claro, el estatus sanitario. El estatus sanitario. Entonces, ellos pueden alegar eso, el por qué tienen ese monopolio. Pero realmente yo creo que el sector comercial, tanto de los laboratorios como de las agroveterinarias y también Fundasa, como parte de este sistema, tienen la capacidad justamente de seguir manteniendo todo este estatus sanitario. Pero tenemos otro audio. Vamos a ver el siguiente audio, por favor. ¿Qué tal, Arturo? Es que vino una clienta y me dijo que dice que la Fundasa le dice pues esta clienta vino de Concepción y que le dice en Concepción que la Galacto no hay. Y eso nomás quería avisarte. Y la mayoría quiere la Galacto porque Fundasa está ofertando a 2.000 guaraníes. Y la mayoría quiere ese, pero ellos le dicen que no hay. Y te quería comentar eso como para que puedan corregir si es que... ¿Verdad? ¿Está Maturen? Juan Martínez no es de Fundasa, es una persona que es veterinaria. Es un cliente nuestro que justamente su empresa comercializaba hace unos años atrás vacuna antiaftosa y hoy en día ya no comercializa porque Fundasa se encargó de fundirla, ¿verdad? Entonces, así como esa empresa hay muchas que ya no comercializan vacunas porque perdieron el interés de estar en el mercado. Son pequeñas empresas, microempresas que estaban actuando como distribuidores de la vacuna. A ellos se comunicaron tratando de buscar nuestra marca, porque en Fundasa justamente les comentaron que no tenían o ya no estábamos nosotros presentes en el mercado. Pero ustedes siguen produciendo. Nosotros seguimos produciendo, nosotros estamos vendiendo muy bien en nuestro mostrador. El cliente justamente está buscando nuestra marca por la calidad, por el precio, y eso justamente es la libre competencia. La libre competencia es el que tiene la capacidad de producir un buen producto con una buena calidad a un buen precio y conquista entonces a sus clientes con esas características y va ganando el mercado. Pero sin embargo, si nos interfieren en el mercado con un ente gigantesco como es Fundasa, se distorsiona por completo y entonces al final nosotros perdemos esa capacidad de competencia porque fíjate que no compran la vacuna más barata,
no le dan la posibilidad al ganadero de tener la mejor oferta. O sea, el ganadero hoy en día está comprando una vacuna cara porque, bueno, FUNASA no está ofreciendo la nuestra. Vamos al tercer audio, por favor, y último. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Le quería comentar nomás que la gente de Fundasa Regional Concepción le dijo a una clienta grande que nosotros no estamos teniendo más vacuna antiaftosa, que solamente ellos tienen, y de esta forma le está manipulando, le está mintiendo a la gente. Hoy me llamó la clienta de Regional Concepción. Otra Sí. cuestión que se está dando. O sea, ustedes lo que están planteando es, somos parte del mercado, no pueden ser que estén distorsionando el mercado, o sea, Dos cosas. Lo puntual en este momento es que FUNDASA sea más clara, que emita mensajes claros, que no tengan mensajes ambiguos, que sean equitativos a la hora de mencionar todas las marcas que están presentes en el mercado. Y la segunda es que justamente se trate de buscar una alternativa y romper este monopolio, ¿verdad? Se puede capacitar mejor a las agroveterinarias para poder mantener la cadena de frío. Las agroveterinarias están, la mayoría de ellas manejadas por profesionales, médicos, veterinarios, que tienen un título universitario que les habilita justamente para poder manejar correctamente una vacuna, un biológico. Entonces, tratar de buscar un equilibrio para que todas las partes estén satisfechas. Porque hoy en día FUNDASA prácticamente rompe con el esquema de libre mercado. Hay mucho descontento en el sector comercial, hay mucho descontento en el sector ganadero porque cada vez está más caro aplicar una vacuna antiaftosa a un ganado, y eso va a seguir creciendo porque una fundación no está preparada para manejarse comercialmente, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, esto va a explotar en algún lado. doctor Patricio Melul, gracias por esto, ¿verdad? Tiene que ver con la trastienda, con el telón de fondo de una industria poderosísima y de una industria que todos los paraguayos la tenemos que cuidar, porque como decía al inicio de este bloque, esta industria junto con el agro es la perla o el diamante de la economía paraguaya. Por eso las reglas deben ser claras, por eso todas las cartas deben estar sobre la mesa, pero por eso también se debe respetar una norma, que es una norma vigente, importantísima, que es la Ley de Protección a la Libre Competencia. Gracias, doctor. Todas las personas que han sido mencionadas pueden o tienen el derecho de poder venir acá y de tener su respectivo derecho a la réplica. A la vuelta del corte seguimos analizando el proceso que tiene que ver con la selección de la persona que reemplazará a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Faltan pocos días para que fenezca el plazo abierto de 30 días. Creo que son menos de una semana, o un poquito, 2 días más, 7 días aproximadamente faltan para que se cierre el plazo de presentación de los doctores y doctoras en Derecho interesados en postularse para reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora solamente se presentaron 3. El miembro del Tribunal de lo Contencioso, Tribunal de Cuentas, Primera Sala, Martín Ábalos. Martín Ábalos. También se presentó el camarista Juan Carlos Paredes y también se presentó el doctor Linneo Infran. Esta cantidad tan exigua es parte también del análisis del cual queremos hablar
con dos personas, una que tiene que ver y mucho con la familia judicial y otra que mira desde afuera, pero del punto de vista del análisis político. Nos acompañan la doctora María Esther Rivas, quien es una reconocida gremialista, quien es presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y está también el doctor Miguel Gómez, especialista y experto en análisis político. A ambos el agradecimiento. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Comienzo obviamente, Miguel, con la dama, ¿me permitís, verdad? Adelante. Doctora, este número que acabo de dar, ¿nos debería llamar la atención? ¿Tan poco tiempo falta y tan exigua la cantidad de interesados en reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema? Bueno, faltan 9 días y es alarmante que solamente 3 personas hayan postulado para un cargo tan importante y relevante que es la de ocupar un curul dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero principalmente esta llamada de atención tiene que ser para el Consejo de la Magistratura. Algo no está funcionando, por eso que la gente no cree en la institución. Ellos tienen que hacer revisiones profundas para ver cómo poder motivar nuevamente de que las personas que hicieron un extraordinario esfuerzo para formarse en una carrera tan importante como es la de Derecho, hoy prefiera esperar o espetar quedarse afuera del sistema. Así es que la llamada de atención es para el Consejo de la Magistratura. Doctor Miguel Gómez, ¿cómo está? Bienvenido. No es la primera vez que estás con nosotros, no. Sí. ¿Ya es la primera? En la radio sí me En la radio estuviste, sí, pero acá es la primera vez. La primera vez. Desde el punto de vista exterior a la cuestión judicial, porque María Victoria Rivas y yo, y lo que somos parte de la familia judicial de una u otra manera, estamos en el ruido, ¿verdad? Y estamos ensordecidos por ese ruido. Desde afuera, ¿cómo se ve la situación? Y de hecho que, por más que, y disculpen a los abogados presentes, esté institucionalizada la selección del futuro ministro de la Corte y haya procesos institucionales y haya una estructura gremial, la selección del futuro ministro de la Corte es netamente política. Al menos siempre lo ha sido así desde el análisis de la teoría política, porque es un espacio de uno de los 3 poderes del Estado paraguayo. Entonces necesariamente lo que yo entiendo es que hay mucho dentro de los candidatos, hay mucha lectura de lo que es la realpolitik. Saben que no es una cuestión meramente curricular y de procedimientos, sino que también hay ciertas connotaciones políticas que, al igual que vimos en la selección de la Fiscalía General de Estado. La Fiscalía General, tiene ciertamente que ver bendición, digamos, signos de apoyo externos, porque finalmente es en un órgano fuera de lo que sería la Corte, donde se vota esa persona. Entonces, un profesional con una trayectoria de 20, 30 años, que ha ocupado varios cargos, que ha sido impecable, ir a un espacio finalmente de debate, como es el Congreso Nacional, donde su nombre se va a debatir, su legajo se va a desnudar, tanto su vida pública, privada, profesional, tiene que ver mucho con la decisión del profesional de querer o no entrar dentro de alguna posible terna. Entonces, lo que yo veo desde afuera, dentro de mi experiencia como consultor y asesor político dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, es que tal vez no están presentando porque todavía no han tenido varias personas muy importantes, audiencias como para saber que no van a ser vapuleados o que no van a pasar una cierta, digamos, vergüenza, porque también es una cuestión, personas que se candidatan para ministro de la Corte son realmente personas muy respetables, con un currículum, y diría que ya es más bien la cereza de la torta ocupar ese espacio. ¿Está bien o está mal eso? Como analista político no evalúo la moral. No se trata de bien o mal acá. No se trata de bien o mal, sino más bien es la práctica y es la realidad. Doctora María Esther Roa, te cambié de apellido, 1000 disculpas, por favor. Pero es mi amiga, la quiero muchísimo. Es tu amiga, la doctora María Victoria Un saludo Rivas, para Vicky. amiga del programa, igual Sí. que vos también, 1000 disculpas, doctora Roa. Un honor.
doctora Ra, esto que se dice desde lo absolutamente político, porque Miguel es realmente un analista muy profundo de la política y un excelente asesor, ¿cómo llega eso ante la cuestión de que lo que se plantea es otra cuestión, es otro estadio el que se plantea, de la moral, de la ética, que se plantea que importa la carrera, que la política no se mete realmente? Al final de cuentas, ¿cuál es la historia que estamos contando? Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta la importancia. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que los fallos de la Corte Suprema de Justicia afectan los conflictos entre los particulares y particulares, entre los particulares, el Estado, y hasta incluso los mismos poderes del Estado entran en conflicto y tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, yo creo que es un tema que debe profundizarse a nivel país, en las universidades, en las academias se tiene que hablar de este proceso. Imagínense que el doctor Antonio Frete está dejando un cargo después de más de 20 años. 20 años él estuvo frente a la institución y hoy vamos otra vez a elegir a una persona que va a durar en sus funciones hasta los 75 años, que prácticamente es de por vida. Entonces, esa importancia tiene que ocuparle a la ciudadanía tiene que interiorizarse, es lo que a mí me preocupa de sobremanera, porque entonces la decisión queda en manos de los políticos. Y lastimosamente en Paraguay sabemos perfectamente que no son los buenos políticos los que tenemos dentro del Congreso. Entonces estamos cayendo otra vez en el mismo vicio de tener personas que no cumplan su rol constitucional. Y al no cumplir su rol constitucional hace que los fallos que entran en conflicto no terminen realmente acorde a la justicia. Una Corte Suprema de Justicia en donde esté integrado con hombres, digamos, preparados jurídicamente, que tengan conocimiento, y no solamente, digamos, el conocimiento jurídico, sino que también doctrinario, ideológico. Necesitamos tener un popurrí de personas que piensen distinto para que entren en coalición y que puedan ellos hacer un debate en donde todos los ciudadanos tengamos que escucharlos a ellos cuando hacen su sesión para sacar una resolución conforme a derecho y por sobre todas las cosas que la ciudadanía se vea representada. Por eso que es importante este rol. Y yo me quedo con lo que dijo Miguel, a lo mejor la gente que nos está postulando es precisamente porque no están teniendo el alcance o a lo mejor el compromiso de quienes hoy van a resolver y mañana quién va a ocupar ese lugar tan importante, y eso es preocupante. Doctor Miguel Gómez, ¿qué opinas al respecto? Esa visión, que es una visión obviamente de alguien que es usuaria del sistema judicial como abogado, pasillera, pero también dirigente gremial. Y es la postura de todo aquel profesional que toma como vocación el derecho. Yo respeto. Es como escuchar a un médico cuando de repente se llega a la instancia de muchos médicos quisieran ser directores generales del hospital de clínica o el de trauma o del hospital donde estén, ¿verdad? Pasa esto. Muchas veces nos llegan los que hicieron más méritos o los que tienen más carisma, ciertamente más carisma o más cercanía con la gente. En otros casos tampoco eso implicó que hayan tenido malas funciones los directores o los ministros que han llegado. Pero es así funciona. En términos políticos nos vino bien si nosotros vemos desde un análisis ya de política comparada exterior, Paraguay ha sido felicitado varias veces por las funciones de los abogados, y si bien yo quiero agarrar más bien el cargo del ministro de la Corte como un simbolismo, por más que tenga su peso, son los abogados, justamente los abogados de los pasillos, los abogados que litigan, que ocupan otras instancias medias, son los que realmente hacen práctica de lo jurídico. La selección de un ministro de la Corte va a tener esta implicación política. De hecho, que si no tuviera ninguna implicación no estaría acá como analista político. Se puede tener una opinión con relación a los legisladores, buena o mala, pero tampoco ha salido nadie, salvo el caso de Antonio esta vuelta, del ministro Antonio, que sufrió varios embates mediáticos, pero de alguna manera la gestión que ha tenido durante estos 20 años
han sido su mayor blindaje para seguir estando al cargo. Él él sale por la puerta grande con 20 años de gestión y el que va a ocupar deja una silla que va a ser necesariamente de alguna manera analizada y va a estar bajo la lupa de muchas personas durante mucho tiempo. La sonrisa de la doctora Roa ya me adelanta lo que va a responder a la vuelta del corte de lo que dijo desde afuera inocentemente el analista político Miguel Gómez. Continuamos a la vuelta del corte con esta continuidad del análisis con respecto al proceso de selección del reemplazante o de la reemplazante de Antonio Fretes en la Corte Suprema. Seguimos con el doctor Miguel Gómez, analista político, y con la doctora María Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Doctora, lo que dijo en la última parte del bloque anterior, ¿cómo lo respondes? No, realmente me sorprendió, ¿verdad? De sobremanera la conclusión que llega, pero él es joven, es un chico que yo respeto, ¿verdad? En democracia todos tenemos diferencias y esas diferencias obviamente se respeta, pero absolutamente no comparto. Yo creo que el doctor Antonio Fretes destruyó el tejido moral del Poder Judicial. Un hombre a quien yo lo considero, ¿verdad?, con mucha cintura para manejar. Él fue mucho más político que los 45 senadores y 80 diputados. Él le hizo favor al rojo, al verde, al blanco, al azul. Él le hizo favor porque dentro de esa estructura él se movió y movió todo el sistema. A mí, de sobremanera, ¿verdad?, yo digo que él no va a salir, y ni siquiera salió ya, ¿verdad?, porque ya prácticamente está dejando por la puerta grande. Él sale por la puerta chica, porque no está en manos de la ciudadanía la de investigarlo, sacarlo con una imputación o directamente presionar desde el Congreso su salida o un juicio político. Eso no está en manos de la ciudadanía, y más todavía la ciudadanía pensante que viene sufriendo, ¿verdad? Porque aparte de ser presidente de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, yo soy una activista social en donde hoy actualmente, yo le comento acá a Miguel, tomé un gran compromiso con un grupo de ciudadanos y abogados para monitorear más de 50 expedientes de corrupción pública, en donde el daño patrimonial fue más de 8 billones de guaraníes y muchos de esos... 8 millones. 8 billones. 8 billones. 8 billones. Eso está en la página de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Les pido que entren y miren cómo estamos monitoreando y supliendo justamente el rol que debería haber tenido la Corte Suprema de Justicia, que está obligada a cumplir mandatos constitucionales y convencionales en materia de aplicación del derecho, la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, etcétera. Entonces yo veo que la salida de Antonio Fretes va a dar una frescura al Poder Judicial, porque él ya venía distorsionando otra vez a los nuevos ministros y eso era grave. A mí me preocupaba en lo personal porque unos años más y él prácticamente iba a tener dominado a esos miembros que fueron entrando hace poco. Desde el 2018 estamos teniendo ministros que están tomando la posta, son nuevos, entraron del doctor Eugenio Jiménez, Ramírez Candia en el 2018, 2019 entró el doctor Martínez Simón, el 2020 entró la doctora Carolina Llanes, después entraron los otros dos más, ¿verdad? Entonces yo no comparto, Antonio Fretes hizo mucho daño, y es más, tiene una característica peculiar porque capaz que el joven habló alguna vez con él. El que habla con él sale diciendo qué jodido este es, pero, ¿entendés?, te escuchó y no sé qué te volvió todo, pero te escuchó. Ese es Antonio Fretes. Y después descubrimos una faceta de él totalmente extraordinaria, como un ministro de corte que se comportaba dentro de ese guarismo, de ese grupo de bandidos y delincuentes, entre ellos su hijo, a quien es prácticamente incriminado de cometer varios hechos y de tener bienes. ¿Cómo es que él no renunció? Es la gran pregunta.
En cualquier país decente, hay muchas veces un solo hecho mínimo hace que la estructura caiga. O sea, que un ministro salga, o un fiscal salga, o un alto funcionario por un acto de corrupción mínimo. Y resulta que acá él se prende, ¿por qué? Porque él se prende porque están los políticos, están los senadores, están los diputados, que están con muchos procesos penales. Yo puedo citar porque conozco todas sus causas, ¿verdad? ¿Estás sintiendo? ¿Qué decía lo que dice la doctora María Esther Roa? Y, por un lado, como politólogo, para mí, Antonio Fretes es un ejemplo. Y le digo a le digo a aquel abogado y a aquel miembro de La familia Corte, judicial. a la familia judicial, quieren tener éxito en Paraguay. El modelo de gestión de Antonio Fretes es impecable, 20 años. ¿Se puede cuestionar? Sí, se puede cuestionar. Van a haber carpetas, van a haber carpetas. Ahora, el ideal, lo ideológico, yo comparto. Ciertamente sí, tengo 35 años, soy joven y me gustaría vivir en una realidad distinta donde los valores tengan peso. Valores que profesamos, pero en la política, estamos hablando del Estado. Y se habló hace dos bloques, se habló sobre el bien superior, sobre el bien mayor. Y también quisiera hablar sobre el espíritu de las leyes. Cuando hablamos en términos de teoría política, no teoría del Estado, teoría política, cuando hablamos del espíritu de las leyes, la división de los poderes, de alguna manera, el comportamiento del ministro Antonio Fretes ha llevado a una consolidación democrática. Porque a ningún poder, y en términos prácticos, para el ciudadano de la calle, del día a día, no le conviene tener personas que no sepan tener juego de cintura, que no sepan conversar o dialogar. No le conviene. Ciertamente a mí no me gustaría terminar de esta manera el gobierno. Podemos hablar del Ejecutivo, podemos hablar del Legislativo, podemos hablar del Judicial. Pero déjame interrumpir un chiquito. Metele. Bueno, entonces, yo compré yo quiero que él me convenza, ¿verdad? Porque él ya está convencido, ¿verdad? Sí. Entonces yo no estoy en esa línea de pensamiento. Entonces yo le digo, el primer reto que hago es, dame tus argumentos del por qué es bueno, dame los fallos, dame hechos, dame los ejemplos que vos hoy vas a poner y explicarme por qué él es el ministro modelo para vos. No, es un ministro modelo en términos, se movió hasta acá, no es un ministro modelo en términos jurídicos, no, en gestión de gobierno sí. Bueno, pues esas gestiones, ¿cuáles son? Dame. Ahí está, bueno. Dame. Tenemos 20 años, en 20 años, ¿cuál ha sido la inestabilidad más grande que ha sufrido la Corte, que ha tenido impacto en lo económico, que ha tenido impacto en lo social, que ha tenido impacto en la educación? Porque puede tener, es un poder del Estado, podría haber eso, podría de alguna manera estás hablando en genérico, agarrar, ¿verdad? Porque yo lo que quiero nomás en términos genéricos, porque decimos la ciudadanía no se mueve. Bueno, que la ciudadanía sea lo que apática. Él te quiere decir, disculpame, voy a tratar de traducir. Tratame de traducir, porque él es político, asesor político, y yo soy abogada y lucha a mí nomás, ¿verdad? Claro. Luchadora a mí nomás. Para él, Antonio Fretes, en lo que hace a la real política, o sea, no estamos hablando de moral, no estamos hablando de ética, no estamos hablando de hechos jurídicos, sino respecto a la real política, le dio estabilidad a la Corte Suprema de Justicia como un poder del Estado. Eso es lo que estás diciendo. Claro, ella misma dijo, han entrado varios nuevos ministros y de alguna manera, si él no se iba, iban a terminar corrompiendo igual que él. En todo caso, iban a entrar en la escuela. Quisiera ver dentro de estos nuevos ministros cuántos llegan a 20 años, cuántos llegan a 10. Porque está bien, debe haber evolución, debe haber depuración, se deben mejorar muchas prácticas. A mí, como ciudadano, fuera de lo político, me deja mucho que desear la justicia paraguaya, para mí, pero en términos políticos, de lo que es ya la gestión de gobierno, hay una estabilidad que no goza Argentina, que no goza Brasil, de la que no goza Perú. ¿Qué tenés ganas de contestar? Contestá nomás, doctora. No, yo lo que veo que siga haciendo lo que hace, ¿verdad? Siga asesorándole a los políticos, pues ahí va a funcionar, ¿verdad?
pero de caras a la ciudadanía tiene que cuidarse para hablar. No me puede hablar de un modelo, una persona que hizo mucho mal. Primero, dice, bueno, políticamente, él no tiene un rol político, Miguel. El doctor Antonio Fretes es un ministro de la Corte Suprema de Justicia que debía ser o luchar por la independencia del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el botín de guerra que tienen los políticos, como el Ministerio Público. La toma del Poder Judicial, del Ministerio Público, es el botín más preciado que quiere el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Antonio Fretes nunca le dio esa solvencia y yo creo que ahora los nuevos ministros tienen el gran desafío de aislarse de los políticos. El Poder Judicial se resolvía conforme a los números que se tienen en el Congreso. Y si me decís, Miguel, que él está hace 20 años y que para vos es un factor, yo te digo que Sindulfo Blanco salió de los 75 años. Después dame el otro, Sindulfo Blanco, Oscar Bajat. Miguel Oscar Bajat. Bueno, todos ellos fueron procesados, ¿verdad? Jurídicamente hablando, ahora va a ser procesado probablemente el doctor Antonio Fretes por todos los hechos de público conocimiento. Víctor Núñez también creo que enfrentó un juicio oral y público, no me acuerdo. Enfrentó, ¿verdad? Y bueno, toma de poder, digo, todos los hechos, porque tal vez esa visión desde afuera él le permite tener ese análisis que yo voy a respetar, ¿verdad? Pero no, jamás voy a dejar que la ciudadanía se quede con eso. El Poder Judicial es deficiente. El Poder Judicial, Paraguay califica como uno de los peores, digamos, en administración de justicia. Paraguay califica en uno de los países más corruptos de Sudamérica después de Venezuela, según Transparencia Internacional. En Paraguay no se castiga la corrupción, no tenemos expresidentes, no tenemos ministros, no tenemos intendentes, no tenemos gobernadores, no tenemos a ninguna autoridad tras las rejas gracias a la deficiencia del Poder Judicial y Antonio Fretes estuvo 20 años ahí. Entonces, no me podés decir a mí, justamente a mí, de que está todo bien, está todo mal. El Poder Judicial no tiene que ni siquiera rozar ni una mano con los políticos porque tiene que luchar por su independencia. Finalmente, por favor, 30 segundos cada uno. Sí. Disculpen, porque Comparto. Está espectacular. O un minuto cada uno. Sí. A ver, Miguel, ¿sí? Pero Miguel Merister. Entonces, el proceso de selección de quien reemplace a Antonio Fretes va a estar marcado, sí o sí, por la figura de Antonio Fretes. Porque yo les invité a ustedes para hablar del proceso de selección de reemplazar a Antonio Fretes y terminamos hablando exclusivamente de Antonio Fretes, lo que a mí me encanta obviamente, el debate y la polémica, pero ¿qué esto significa? Que va a estar Antonio Fretes va a marcar el antítesis de lo que no tiene que ser más en la Corte. O aquel que quiere estar 20 años, le copia. ¿Verdad? Porque en todo caso, yo comparto con la abogada. Para mí 30 segundos, Miguel, por favor. Para mí es muy triste, para mí es muy triste que la ciudadanía no tenga el poder o no tenga la capacidad de movilización. Pero yo no le culpo en todo caso a la ciudadanía porque son las reglas del juego. En todo caso, a los gremios. No debería pasar 20 años, ir a su casa para ser investigado alguien que ocupa un cargo público. No debería pasar eso, Héctor. No debería pasar. Para mí los gremios son los grandes perdedores. Después de 20 años, esperar que se vaya a su casa para aplicar justicia. ¿Qué le dice eso a la ciudadanía? Que yo le diga la verdad, cómo funciona en términos la estructura, que en realidad está desnudando que varios profesionales no están cumpliendo con su juramento. Bueno, Miguel Gómez, analista político. Retruco. Retrucar porque es una dama y da la palabra final. Primero, la responsabilidad es de las personas a quien él asesora, legisladores, senadores y diputados. ¿Por qué le tenemos a Antonio Fretes 20 años? Porque los senadores y diputados a quien él asesora le pasó la mano y él está ahí. Antonio Fretes no puede replicarse en otra generación más por los jóvenes, incluido Miguel, porque si yo lucho en este país por la justicia, lucho por mis hijos jóvenes, y este Paraguay no se merece, y mucho menos la justicia. Y ojalá que sea una mujer la que integre la Corte Suprema de Justicia. Ojalá. Miguel Gómez, María Esther Roa, realmente gracias por este debate de tanta altura, tanto respeto, en donde se pueden decir todas las cosas a la cara,
pero con una altura y una dignidad enorme. Gracias. Un Obviamente gusto. les voy a volver a invitar para que sean parte de la misma mesa. Me encantó. Mira, hasta nos pasamos la Sí, mano. no, un gusto, para mí un gusto. Me encantó. No, se pueden tener opiniones diferentes, pero eso no significa que el otro sea tu enemigo. En este país nomás ser contrario a alguien, lo que opina, lo que dice, ya te pone como enemigo y no es así. Gracias a ambos realmente. Gracias. Gracias, Que Héctor. tengan un excelente año. Nos vemos en el próximo programa, ya me están echando. Chao.